siendo las 10 horas con 48 minutos, quiero dar formalmente inaugurada la segunda cumbre continental de educación para la paz. El primer día de la Segunda Cumbre Continental 2020 fue toda una celebración, dándole la bienvenida a las 20 naciones que aportan a la Agenda 2030 por la paz. Tuvimos el gran honor de recibir a la diputada Mónica Robles Barajas. En su presencia, aportación y experiencia nos brindó una gran frase de reflexión. La paz no es la meta, es el camino. Se llevaron a cabo diversas actividades y grupos de conversación entre los distintos países que aportan a esta segunda cumbre continental para la paz. Se nombraron a los ganadores de Cumbre Youth 2030, así como los ganadores de Dialogots por el mundo. Presentamos oficialmente eAction, Escuela de Cine Inteligente del corporativo Inteligencia Educa, y cerramos con la pasarela México Vivo. Enhorabuena y felicidades a todas y a todos los países. Que viva México, que viva América, que viva el mundo. Un mundo en paz. Muchas gracias. Un nuevo mundo, una nueva historia. A lo largo de la historia han ocurrido acontecimientos importantes en nuestro planeta. Iniciamos con lo que parecía una inminente tercera guerra mundial entre Estados Unidos e Irán, incendios provocados por el cambio climático y una enfermedad desconocida que paralizó y cambió por completo el rumbo de la humanidad. Manifestaciones, una explosión, guerras, hambre, pobreza, desempleo, crisis, entre muchas cosas más. Pero ¿qué pasaría si todos cambiáramos nuestra visión y empezáramos a amar, a abrazar, a ayudar, a ser empáticos, respetuosos, tolerantes? Un nuevo mundo, una nueva historia. En esta segunda cumbre continental, tu presencia es fundamental para lograr la paz mundial. Amigas y amigos que nos siguen a través de las redes sociales y de las plataformas como Facebook, YouTube, Instagram. Queremos darles a todas y a todos ustedes la bienvenida a este día 2 de la Cumbre Continental de Educación por la Paz, para la Paz, que ha permitido reunir a 20 naciones. 20 naciones continentales y 2 países invitados de nuestro planeta. Efectivamente, cuando surge la Agenda 2030 con la responsabilidad de poder alcanzar un desarrollo sostenible,
Muchos nos sumamos a esta causa desde el año 2015 con el objetivo de poder brindar certidumbre en esta ruta y en este camino de acción, en la solidaridad con el planeta, en la solidaridad con los cambios que pudiera tener nuestro mundo y nuestra sociedad. El día de ayer inauguramos esta segunda cumbre continental de educación para la paz con el único propósito de poder llevar hasta ustedes la visión, las voces, las ideas, las acciones y los proyectos que están desarrollando y desempeñando muchas y muchos jóvenes, muchas mujeres, muchos hombres que en diferentes países del mundo ven reflejados ya los resultados de estos esfuerzos colectivos de los primeros 5 años de el desarrollo sostenible visto desde la Agenda 2030 a consecuencia de los objetivos del milenio. Sin embargo, iniciamos la década de acción con un 2020 desafiante, con un 2020 complejo, con un 2020 que nos ha sacudido a todos y que nos ha dado la reflexión más grande en la historia de la humanidad. Cuando se pensaba que era más fuerte si la razón o el corazón, desde el Corporativo de Inteligencia Educa, con el nacimiento de la Agenda 2030, buscamos la creación de un modelo educativo único en el mundo que se llama Modelo de Inteligencia Educa.com, que pretende justamente eso, hablar por un lado de las inteligencias múltiples, entendiendo el aprendizaje y el conocimiento y la educación tradicional y formal, con una aplicación también de nuevas tecnologías, pero sobre todo el reconocimiento a las emociones y al desarrollo del ser. Esta mañana no es una mañana menor y quiero dar un aplauso en la distancia a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión y quiero darle la bienvenida a quienes ya nos acompañan esta mañana. La diputada Vicenta Jerónimo Jiménez de Guatemala. Quiero agradecer la presencia de quien esta mañana también nos acompaña y es la diputada de Honduras, Joana Huisel Bermúdez Lacayo, también docente universitaria. Quiero agradecer la presencia del diputado federal Alejandro Viedma Velázquez. Bienvenido, diputado. Y agradezco y mando un gran abrazo también a la diputada y maestra Flora Tania Cruz Santos, diputada federal. Ellos cuatro, en compañía de dos invitados más que esperamos por cuestiones de horarios, tiempos y cambios horarios en los países, tenemos también confirmado al senador José Enrique Meléndez de Puerto Rico y al regidor Pedro García de República Dominicana. ¿De qué se trata esta mañana para la gente que está siguiendo la transmisión? Vamos a hablar un poco sobre lo que está sucediendo en el mundo visto desde el trabajo legislativo que ellos representan. Muchas veces se ha cuestionado el si los diputados trabajan o no trabajan y siempre ha sido históricamente un discurso en el que vale mucho la pena entender el momento histórico en el que estamos viviendo, el cómo se percibe la paz desde todas las trincheras. Hemos hablado del emprendimiento, hemos hablado de la visión de los jóvenes, pero ¿qué se están haciendo en los congresos de estos países para poder fomentar una cultura de paz, pero también más allá de un abanderamiento, de una causa o de una agenda, qué están haciendo específicamente o cuáles son las iniciativas más exitosas desde su trinchera? Ya tuvimos la oportunidad en el Youth Awards, en la entrega de los menciones honoríficas, de platicar con la diputada Joana y la diputada Vicenta Jerónimo. Sin embargo, quiero dejar este micrófono a nuestro moderador. Él es Jonathan y nos vamos a transmitir con él, nos vamos a trasladar con él de este escenario virtual de la segunda cumbre continental para dar inicio a este conversatorio tan importante, este encuentro de legisladores que tendrán resultado las memorias que serán presentadas en el mes de abril de lo que es esta cumbre continental. Invitamos a todas y a todos ustedes a que sigan el programa de esta cumbre. Tendremos este evento, forma parte de la semana parlamentaria
que el Semillero de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa de la Universidad Veracruzana está desarrollando de la mano con Juventudes por Latinoamérica, la Unión Hispano-Mundial de Escritores y, por supuesto, el corporativo de inteligencia educa.com, que tengo el honor de presidir. La invitación para que nos acompañen esta tarde a la presentación también del Colegio de Calidad del corporativo Educa. Tendremos mucho más tarde esta noche, noche literaria, y les presentaremos una producción de México-Ecuador, Espectro, de Mabel Petrov. Esto es teatro también, y esta cumbre tiene muchísimas sorpresas, no se pueden perder todo el programa. Sigan www.cumbreporlapaz.com. Mi reconocimiento a los legisladores que esta mañana van a hacer posible este encuentro y estos diálogos. ¿Qué es importante? En la primera ronda ellos van a comentarnos cuáles son las iniciativas más exitosas, dónde han incidido y dónde creen ellos que su iniciativa puede diferenciar el mundo antes y después del COVID-19. Esto es Un Nuevo Mundo, una nueva historia. Les doy la bienvenida a este segundo día de actividades. Legisladores, diputados del mundo, bienvenidos a este foro virtual. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días. Adelante. Ok. Hola, muy buenos días. Nos encontramos en la segunda cumbre continental, la cual es Educación para la Paz. Bueno, contamos con la participación de 4 legisladores, los cuales, ahora sí, la dinámica va a ser por 2 rondas, van a ser 2 preguntas. La primera pregunta va a constar de 3 minutos, por lo consiguiente, se les va a dar el orden de los participantes y también al final van a agregar una breve semblanza de su participación que actualmente, o en este caso la que con anticipación ustedes llegan a generar algún trabajo legislativo o actualmente, vuelvo a repetir, estén trabajando en ello. Ok, bueno, el orden de los participantes es la siguiente. Empezamos con la maestra Flora Tania Cruz Santos, representando al país de México. El segundo participante sería el licenciado Alejandro Viegna Velázquez, diputado federal, igual, representando al país de México. Por cuarta participante sería Vicenta Jerónimo Jiménez, que es diputada del país de Guatemala, y al final, en este caso, el último participante sería Joana Giselle Bermúdez Lacayo, docente universitaria parlamentaria del país de Honduras. Muy bien, ese sería el orden en el cual vamos a ir participando y sucesivamente tienen 3 minutos para responder la primera pregunta. Ok, bueno, vamos a proseguir con este acto evento. Muy bien, empezamos. Primera pregunta: ¿cuáles son las acciones que han implementado sus países para la construcción de la paz? Tiene 3 minutos la maestra Flora Tania Cruz Santos, diputada federal del Distrito 11, para contestar. Sí, gracias. Buenos días a todos. Bueno, las acciones que... Sí me escuchan ahí, ¿verdad? Las acciones que hemos implementado en nuestro país para la construcción de la paz, primeramente ha sido el tema de seguridad. Es una de las principales preocupaciones que se ha tenido en la actual administración, principalmente en un cambio de paradigma que comprende que la violencia solo genera más violencia. Por eso se ha implementado en el Plan Nacional de Desarrollo la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que se enfoca en 12 aspectos principales: erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, garantizar el empleo, educación, salud y bienestar, el pleno respeto a los derechos humanos, regeneración ética de las instituciones y de la sociedad, reformular el combate a las drogas, emprender la construcción de la paz, recuperación y dignificación de
las cárceles, articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz, repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas, establecer la Guardia Nacional, coordinaciones nacionales, estatales y regionales de la construcción de la paz y estrategias específicas. Lo anterior se ha consolidado en las mesas de seguridad de construcción de la paz, organismos interinstitucionales que dan seguimiento periódico a la atención a la violencia y se atienden comprometiendo que esta no solo es una cuestión operativa, que se requiere de la atención social, la presencia del Estado y de la sociedad en una amplia coordinación para atender la inseguridad y sus causas. Los programas que hemos implementado en la actual administración están enfocados a combatir la violencia y la delincuencia desde sus orígenes, la desigualdad y la falta de oportunidades, abriendo la posibilidad de conseguir empleos con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Créditos Ganaderos a la Palabra, Producción para el Bienestar, por mencionar algunos, promoviendo también la educación con los programas de Universidades para el Bienestar Benito Juárez. Creamos también el programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro, La Escuela es Nuestra, y un programa de becas Benito Juárez. Ampliando la cobertura de salud también con la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar y atendiendo los grupos vulnerables con la pensión universal para adultos mayores y para personas con discapacidad permanente. Desde el Poder Legislativo Federal hemos sumado, realizando las reformas necesarias para fortalecer el Estado de Derecho, para garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos, para la atención social de la violencia y la delincuencia y contar con un cuerpo que brinde seguridad y esté preparado en los protocolos de protección al ciudadano como prioridad. Dentro de la 64 legislatura se aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que a partir de este momento es un órgano separado del gobierno federal y de los intereses políticos. Se realizó la reforma al artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos graves, prevenir la llamada puerta giratoria, que permitía que los delincuentes que realizaban actos ilícitos salieran sin cumplir un proceso. También se reformó el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal para regular los comprobantes fiscales y contener la evasión de impuestos, así como combatir las facturas falsas. Esto para evitar el lavado de dinero. Con la creación de la Ley de Extinción de Dominio, se dio oportunidad para que el Estado mexicano pueda recuperar los bienes que se obtuvieron de manera ilícita. Y se creó el Instituto para devolver al pueblo lo robado, que obtiene los recursos de bienes decomisados y destina los recursos para atender a los municipios con alto grado de marginación. Se fortalecieron las penas y se promueve el combate al robo de hidrocarburos, que son una fuente de riqueza para la nación. Le hacemos justicia al nombre de la 64 legislatura y se realizaron un amplio número de reformas para promover la igualdad entre hombres y mujeres para hacer frente a la violencia de género. Se hizo la reforma constitucional de la Guardia Nacional como un cuerpo de vigilancia, pero sobre todo de protección a la ciudadanía. Derivado de esta, se emitieron también leyes secundarias, como la Ley de la Guardia Nacional, la Ley sobre el Uso de la Fuerza, la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Además de todo esto, se hicieron también diversas reformas en materia de derechos sociales, incluyendo la salud universal y el bienestar. En cuanto a la reforma educativa y su legislación secundaria, se incluyó la obligación del Estado para promover en los educandos una cultura de la paz, de tolerancia, de la no violencia, el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Con esto dejo en claro que la seguridad es prioridad del Estado mexicano y que hemos buscado atender desde todos los posibles flancos el fortalecimiento del Estado de Derecho desde la perspectiva social. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. La verdad, pues muy buena semblanza. Muy bien, como sigue el segundo participante, sería el licenciado Alejandro Viegna Velázquez, que es diputado federal. ¿Le vuelvo a repetir la pregunta, diputado? No, ya la tengo. Perfecto, muy bien. Entonces, en este caso vamos a agregar un minuto más. Habíamos pactado 3 minutos, pero por mayor semblanza vamos a extender un minuto más, que sean 4 minutos de trabajo, el cual usted se puede expresar y dar respuesta. Gracias. Primero, agradecer la invitación a esta segunda Cumbre Continental Educación para la Paz. Agradecer esta importante invitación que me hacen. Primero, tal vez pudiera ser algo repetitivo con mi compañera diputada federal, Flora Tania, porque pues somos
compañeros de movimiento, compañeros de lucha, y hemos venido trabajando en el mismo sentido. Y ella ya lo decía, una de las prioridades ha sido el tema de la seguridad, pero quisiera contextualizar un poquito sobre qué es lo que vivíamos en sexenios anteriores en este país, que nos dificultan en este momento algunas acciones para la construcción de la paz y algunos esfuerzos que de repente se quedan cortos. Es decir, tenemos a un exsecretario de Seguridad Pública en Estados Unidos investigado por nexos con la delincuencia organizada, y hace unos meses también estaba investigado un exsecretario de la Defensa en Estados Unidos también por posibles nexos con la delincuencia también organizada. Esto quiere decir que en México las principales personas que se tendrían que dedicar a la seguridad y a la construcción de la paz en este país estaban coludidas, por lo que el nuevo gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha hecho un esfuerzo muy importante por garantizar acciones y sobre todo atacar problemas de raíz, es decir, falta de oportunidades, falta de empleo, educación, salud, pero sobre todo un énfasis muy importante que se ha puesto, y lo mencionó muy bien la diputada Flora Tania, el bienestar, a través del impulso de programas de desarrollo y de bienestar, como todos los programas sociales que mencionó la diputada, para adultos mayores, para jóvenes, para personas con discapacidad, etc. También se ha puesto un énfasis en el respeto a los derechos humanos. Hemos también establecido leyes junto con la Guardia Nacional para regular el uso de la fuerza por parte de las corporaciones que usan precisamente o que están afuera combatiendo a la delincuencia. Hubo un tema muy importante y que fue histórico hace unos meses, que se reconoció México, el gobierno mexicano en este país reconoció la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, y esto me parece un avance sustancial en temas y términos de colaboración internacional que tampoco se quiso hacer en sexenios anteriores. Y ahorita estamos o vamos a entrar a un tema fundamental que pensamos va a sumar formulación al combate de las drogas, pasando por o iniciando por la legalización de algunas, como la marihuana. En México, el Senado de la República nos envió una iniciativa que estaremos discutiendo en estos días o en los próximos días para la legalización de la marihuana, que esperamos sea una ayuda en términos de combate a la delincuencia y todo este tema. También hace unos días el presidente de la República en su informe nos hablaba de que se habían hecho ahorros por un combate férreo a la corrupción que ha venido manejando desde el inicio de su sexenio por arriba de $1 billón de pesos mexicanos, que ha sido una de sus principales banderas, el combate a la corrupción, y ha estado dando resultados. Y esto me parece también muy, muy importante de señalar. Y finalmente concluyo diciendo que en temas de corrupción que nos parece en México que son indispensables para la construcción de la paz, en la Constitución ha quedado establecida que la corrupción ahora es un delito grave, poniendo énfasis precisamente en la importancia que en México le estamos dando y la seriedad con la que estamos tomando el combate a la corrupción, señalándolo como uno de los principales males o uno de los principales cánceres que nos ha afectado como país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado, por su semblanza. Muy bien, seguimos con la siguiente participante. Es la diputada Vicenta Jerónimo Jiménez, del país de Guatemala. Diputada, ¿gusta que le repita la pregunta?
Diputada, no se escucha, no se oye. No sé si el audio está encendido o lo tenga apagado, pero no podemos escucharla. ¿Se escucha? Sí, ahora sí, diputada, la escuchamos. Le comentaba, ¿gusta que le repita la pregunta o ya la tiene? Diputada, no se escucha, no sé, su audio creo que tiene fallas o no tiene el micro encendido. Bien, gracias. No sé si se escucha. Ahora sí, diputada, la escuchamos. Gracias. Buenos días a todos los hermanos y hermanas que están en este momento, en esta plataforma. Es un gusto de estar con ustedes en esta conversatoria. Pues gracias por el espacio, ¿verdad? Para compartir con ustedes. La primera pregunta, pues, quisiera iniciar un poco sobre la situación que se está viviendo en Guatemala, ¿verdad? Mi nombre es Vicenta Jerónimo Jiménez, indígena maya, habla MAM. Bueno, diputado en el Congreso por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Pues en Guatemala en este momento es una situación gravísimamente, ¿verdad? Que se ha venido por la misma corrupción. La sociedad en este momento está alarmante, ¿verdad? Bueno, se vuelve a repetir del año 2015, se llena la Plaza Constitución con la sociedad sobre la manifestando, ¿verdad? El descontento que hay. Y esa es una realidad que se vive en Guatemala. La corrupción está fuertemente, la justicia está en la mano de la corrupción. El abandono de los pueblos desde los territorios han sido abandonados. Guatemala que no hemos salido con la pandemia con un endeudamiento del Estado, entramos ahora con otro endeudamiento por los dos tormentos que sufrió Guatemala, 10 departamentos, y actualmente otro endeudamiento por el presupuesto para el 2021. La población tiene derecho constitucional de manifestar la libertad de expresión ante un Estado fallido, ante un Estado corrompido, ¿verdad? Es lamentable que en este momento todos los sábados y domingos se está llenando la plaza por la sociedad. Vemos esa realidad que se vive, ¿verdad? Pero como nosotros, primero como Movimiento para la Liberación de los Pueblos y como Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, desde el movimiento sociopolítico hemos venido moderando a las comunidades en las participaciones, principalmente a las mujeres, ¿verdad? A través de procesos educativos que fortalezcan los conocimientos y capacidades, manera que sean autosuficientes para la autodeterminación de los pueblos desde los territorios. Actualmente el trabajo que se realiza desde los territorios y vemos la defensa de los derechos de los pueblos, la defensa de la madre naturaleza, la defensa de los servicios básicos, ¿verdad? Desde los territorios. Hay una serie de resistencia desde los territorios, desde los pueblos se han apropiado.
Promovemos también acciones para el buen vivir desde las comunidades, con el propósito de socializar y experiencias que ayuden a promover la vida, la paz en las comunidades, evitando la conflictividad social que es muy alta en este país, ¿verdad? En este caso, bueno, el abandono que ha tenido el Estado, los gobernantes que han llegado, a veces se ha convertido como una conflictividad a los pueblos, ¿verdad? Porque el abandono ha significado bastante cruel en la vida de los habitantes de Guatemala. Entonces nosotros como movimiento siempre promovemos eso, ¿verdad? Que haya diálogos desde los gobernantes, desde el gobierno, desde un congreso, un diálogo con la población. Eso es lo que nunca se ha habido, nunca se ha dado la oportunidad que la sociedad dialoga, que la sociedad sea tomada en cuenta desde los territorios, desde sus necesidades. Eso es lo que no se ha habido. Por eso, como Movimiento para la Liberación de los Pueblos y Comité de Desarrollo Campesino, también promovemos un Estado plurinacional donde sea garantizado los derechos de los pueblos, donde sea que los pueblos son los que tienen que proponer, los que tienen que consensuar una nueva constitución política de la República. Ya vemos este contrato ya se ha corroído, se ha corrompido por la misma corrupción que hay en Guatemala. Es lamentable que solo el poder está en pocas manos de la oligarquía de Guatemala y que la mayoría de la población está abandonado y que no se responde a las demandas que ellos proponen en este momento. Por eso, como Movimiento para la Liberación de los Pueblos, estamos a la par de la población, estamos también tratando la manera a que el pueblo entienda que hay que cambiar este sistema. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias. Seguimos con el orden del programa. En este caso pasamos con la siguiente participante. Es la docente universitaria parlamentaria, Joana Giselle Bermúdez Lacayo, representando el país de Honduras. No está activado su... ok, ya, perfecto. Ya se oye. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. En primer lugar, agradecerle a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí el día de hoy con todas y todos, construyendo la paz del mundo. Mi solidaridad para todos, porque sabemos que la pandemia del COVID-19 nos ha afectado directa e indirectamente, y esto va a influir también en las medidas que los países han tomado para recuperar la paz. Honduras es un país de Centroamérica, es el corazón de Centroamérica, que además de la crisis sanitaria vivida por la tormenta, por la pandemia, también tenemos encima 2 tormentas tropicales que nos fuertemente impactaron en menos de 15 días. Eso obviamente ha generado que la brecha de desigualdad se extienda aún más. Las acciones que el gobierno inicialmente había implementado para recuperar la paz, que prácticamente son muy similares a la que dio nuestra compañera diputada de México, son muy similares en nuestros países también. Aumentar la seguridad, la gobernabilidad, que es sumamente importante, a pesar de que somos
un país muy polarizado, pero habíamos logrado tener una gobernabilidad, consenso entre todos los partidos políticos a fin de seguir construyendo la inclusión de nuestro país. La seguridad ciudadana, desde la Secretaría de Salud, por ejemplo, tenemos una subsecretaría que es encargada de la prevención de la violencia, donde se hacen diferentes acciones orientadas a que los jóvenes se puedan incorporar, y con eso también hemos logrado reducir o recuperar más bien espacios que antes no eran accesibles, con un programa de parques que ha permitido que en los lugares donde no había área de recreación, el gobierno había activado estos áreas de recreación y ha permitido entonces que más jóvenes participen, que más jóvenes se incorporen. Y con eso se había logrado también no solamente reducir la violencia, sino que también lograr más participación de nuestros jóvenes. Con la economía, pues con el tema de la pandemia y con el tema del IOTA vamos a tener serios problemas económicos. Se han hecho muchas iniciativas, por ejemplo, se creó la Secretaría de Se Emprende, que es una entidad orientada a fortalecer los microemprendimientos, dando priorización a nuestros jóvenes. Sabemos que con la innovación nuestros jóvenes hoy en día están tomando el pilar de emprender, tomando como herramienta lo que ya tienen en sus manos, ¿verdad? La tecnología. En el tema de inclusión, pues, como para que haya paz y tranquilidad, debe haber una inclusión y participación igualitaria. Recientemente en la nueva ley electoral se aprobó la paridad y la alternancia en un eje transversal, de tal manera que permita que las mujeres podamos participar en igualdad de condiciones y sin violencia. Entonces, en las próximas elecciones van a haber mayor participación de las mujeres y va a haber en todos los cargos de elección popular, dígase presidentes, Parlamento Centroamericano, Congreso Nacional y Corporación Municipal. Acciones que anteriormente no estaba, sino que más bien estaba regulada por el Consejo Nacional Electoral, reglamentado, pero hoy en día va a quedar en la ley. Creemos también que eso va a venir a fortalecer la democracia y de luego generar más paz y más seguridad democrática en nuestro país. Más todas las acciones se han hecho para combate a la corrupción, ¿verdad? Obviamente falta muchísimo más por hacer. Pero como país estamos enfocados a generar espacios que permitan reducir la violencia, generar una mayor inclusión, contribuir a la seguridad del país y de esa manera también hacer acciones para contribuir a la transparencia de las acciones de los fondos, de manejo de fondos del gobierno. También recientemente se creó la Secretaría de Transparencia, que también va a venir a contribuir al fortalecimiento de la paz del país y sobre todo también a demostrar, a transparentar, a eficientar, a visibilizar cómo y cuándo se utilizan los fondos de nuestro país. Va a haber un antes y un después del ETA y un antes y un después de la pandemia en nuestro país, pero juntos estamos trabajando para que nuestra Honduras salga adelante. Buenos días. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pasamos con la última participante, la cual acabamos de ver que se acaba de agregar al Encuentro de Legisladores de América. La diputada Sonia Gutiérrez Raguay, del país de Guatemala. Creo que está teniendo algún inconveniente, ya que veo que se acaba de desconectar, pero bueno, en este caso, finalizando la primera ronda, por lo consiguiente, prosigue pasar a la siguiente ronda, el cual, con el mismo orden con el cual se empezó, así mismo va a seguir. ¿Ok? Va la segunda pregunta. ¿Cuáles son los principales retos y perspectivas que tiene su país en materia educativa? Muy bien, le damos la palabra a la diputada federal, Tania Cruz Santos. Voy, permítanme. Bueno, nuevamente, buenos días a todos. Los saludo desde la Ciudad de México. Desde la Cámara de Diputados, a ver, permítame el volumen, pero está un poco bajo. Desde la Cámara de Diputados nos dimos a la tarea de revertir la reforma educativa del 2013. Era una reforma que ocasionó ciertos conflictos con los derechos laborales de los maestros.
y desatendía el tema humano de la educación. Los principales aspectos que atendimos con la nueva reforma que hicimos fue primero poner a las y los alumnos al centro del sistema educativo. También revalorizar la función docente y finalmente recuperar la rectoría del Estado y ampliar en 2019 implica grandes retos a un sistema educativo que había sido olvidado. Primero, para reubicar al educando al centro del sistema educativo se tuvieron que incorporar en la Constitución y posteriormente en las leyes secundarias los conceptos de inclusiva, que señala que la educación que imparte el Estado y los privados que cuenten con permisos tomarán en cuenta las diversidades, capacidades, circunstancias y necesidades de aprendizaje. También el término intercultural, mandatando que la educación deberá promover la convivencia entre para la vida. Equidad, que principalmente crea la obligación para el Estado de atender a las escuelas en alta marginación y a los estudiantes en situación de vulnerabilidad. Sustituye el principio de calidad por excelencia, que se comprende como el mejoramiento integral constante que promueve al máximo el logro de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico. Se incorpora el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y tecnología, entre otros. Segundo, se establece el sistema para la carrera de las maestras y los maestros con una ley general derivada del mandato constitucional con el objetivo de revalorizar a los docentes y reconocerlos como agentes de la transformación social. Aunque aún falta por mejorar esta ley, se establece que el acceso al sistema se realizará con procesos equitativos, transparentes y en igualdad de condiciones, que existirá un mecanismo de evaluación diagnóstica y con esta se promoverá la mejora continua de los docentes. Tercero, se amplía en el texto constitucional y las leyes secundarias la educación inicial como parte de la educación básica y se establece la obligatoriedad del Estado para promover la educación superior. Con esto se consagra el derecho a la educación, permitiendo que ningún joven que aspira a contar con educación superior quede rezagado y mejorando el desarrollo de los más jóvenes. Sin duda, las reformas que realizó la 64 legislatura plantean grandes retos, el cambio de paradigma educativo y los compromisos que se adquieren al poner al educando al centro del sistema, así como promover la profesionalización de los docentes en condiciones de equidad, combatiendo un rezago de años en que las instituciones de formación fueron olvidadas. Y por último, alcanzar la universalidad de la educación superior plantea grandes retos para el Estado, que tendrá que encontrar los mecanismos para cumplir con esta nueva obligación. Nuestra perspectiva es poder contar con un Estado que comprenda la educación como un derecho social y la mejor inversión que pueda hacer un Estado para promover el desarrollo en condiciones de equidad, abriendo oportunidades para las y los mexicanos con piso parejo y oportunidades para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Pasamos con el licenciado Alejandro Viedma Velázquez, diputado federal. Muchas gracias. Nuevamente, tal vez pudiera ser repetitivo con lo que acaba de decir mi compañera diputada y nuevamente quisiera iniciar con un contexto. La diputada ya mencionaba con justa razón que para nosotros en México hablar del tema educativo pasa por hablar de una reforma educativa hecha hace un par de años en la cual criminalizaba a los profesores, criminalizaba a un sindicato y en donde nunca hubo un entendimiento entre los profesores y quienes impulsaron esta reforma. Hubo muchos profesores que fueron a la cárcel, hubo represión y fue un tema que se manejó de una mal manera. Por eso, para nosotros ha sido un logro que el año pasado hubiéramos echado abajo precisamente esta mal llamada reforma educativa, que aquí en México fue una reforma muy importante y que nadie extraña la reforma que echamos abajo. Ya también lo mencionaba la diputada, la idea es pasar de una educación de calidad, como nos mencionaban antes en la reforma, partiendo de que la calidad puede ser buena o puede ser mala, pero se propuso pasar más bien a un enfoque de excelencia.
porque la excelencia, a diferencia de la calidad, pues tiende siempre, como su nombre lo dice, a la excelencia. Y lo más importante para nosotros fue precisamente pasar de esta visión punitiva, restrictiva y contra los profesores, contra los maestros, a su reconocimiento como agentes fundamentales del proceso educativo. Parte de los retos de este gobierno en México es la construcción y la consolidación de una nueva escuela mexicana que cree y fortalezca el pensamiento matemático, la alfabetización numérica, la comprensión de la lectura, el conocimiento tecnológico y científico, el pensamiento crítico, filosófico, histórico, etc. Yo quisiera resaltar de manera muy importante que hicimos reformas para incluir en nuestro artículo 3 de la Constitución, que habla específicamente del tema de la educación, rubros tan importantes como la filosofía, que gobiernos anteriores habían tratado de ir desplazándola de los planes educativos y ahora nosotros la pusimos en la Constitución, así como un tema muy polémico como es la educación sexual, los cuales ya se encuentran en nuestro máximo orden jurídico aquí en México. También hay un tema que a nuestro nuevo gobierno le pone un énfasis muy importante, que es el tema de la deserción escolar. Y me parece que en términos de educación esto es algo muy importante, por lo cual se ha implementado un sistema muy importante de becas para estudiantes, y esas becas están ahora también en la Constitución para que sean derechos universales para todas las personas en nuestro país, que precisamente buscan que evitar que por falta de recursos los jóvenes o las niñas y los niños tengan que abandonar la escuela. También se ha puesto un énfasis muy importante en la construcción de universidades públicas, no privadas, públicas. Se está en la tarea de una construcción de 140 universidades públicas con una visión muy particular y regional, es decir, priorizando las carreras que en cada una de las regiones donde se vayan a construir pudieran funcionar. Es decir, si tenemos alguna universidad en un espacio, en un lugar que tenga mar, que tenga costa o que tenga que ver con el agua, pues se desarrollarán carreras afines que tengan que ver y que puedan ser productivas y que cuando terminen los estudiantes tengan un lugar. Se está construyendo con una visión muy específica estas 140 universidades. Se le ha dado una basificación a más de 300,000 trabajadores de la educación. ¿Por qué? Porque sí se está pensando en el profesor, en el maestro, en esta nueva administración. También ha habido un aumento muy importante de becas de posgrado para que los estudiantes en algún nivel educativo puedan profundizar sus estudios, lo cual también es algo de reconocer. Y quisiera concluir diciendo que en términos de educación básica, de los niveles básicos y de educación medio, pues no han faltado libros de texto, no han batallado demasiado para poder continuar con sus estudios. Y más o menos estos son algunos de los retos que se están viviendo en esta materia en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado. Seguimos con el orden del programa. Pasamos con la diputada Vicenta Jerónimo Jiménez, del país de Guatemala. Gracias. Bueno, estamos con el segundo ronda, ¿verdad?, de las preguntas. Como movimiento a nivel nacional, se trabaja en la propuesta de la construcción de un proceso de asamblea constituyente a nivel nacional. La idea es plantear una constitución política que
que sea hecha por los 4 pueblos en Guatemala, ya que habemos 4 pueblos que no fuimos tomados en cuenta en la constitución o en la asamblea del 85, ¿verdad? Y la constitución actual no fuimos tomados en cuenta y es por lo mismo el abandono de esos 4 pueblos. Uno de ellos que es el pueblo indígenas mayas, Xinco, Garífuno y Mestizo. Así se compone lo que es Guatemala, ¿verdad? Pero en ese momento ahí sí que fue tomado. Por eso, como Movimiento para la Liberación de los Pueblos y CODECA, estamos en este momento con la articulación de las fuerzas desde las comunidades, desde los territorios de los pueblos, de los 4 pueblos de nuestro país, es decir, hacer una nueva contrata social para el ejercicio de los derechos humanos. Propuesta contiene una educación con enfoque intercultural, plurinacional, incluyente, de calidad, universal y que reconozca los diversos idiomas de los pueblos como oficiales y obligatorio como ahí sí que en Guatemala. Uno de los problemas que hemos encontrado en la educación en este momento, no hay una educación adecuada para nuestros hijos desde los territorios, ¿verdad? Se ha impuesto educación occidental que nada que ver con la historia de nuestros pueblos. Por eso estamos claros y decimos, el que no conoce su historia de su pueblo está condenado de decirlo. Entonces nosotros también proponemos que las escuelas, colegios y universidades enseñen conocimientos tecnológicos y valores de los pueblos indígenas. Proponemos también un presupuesto por encima del 5% del Producto Interno Bruto de Guatemala. Eso no, actualmente eso no existe en todos los establecimientos. Si hablamos sobre el conocimiento ahí sí que de las historias de los pueblos en Guatemala, su tradición, su cultura, eso no existe, ¿verdad? Entonces nosotros como movimiento estamos promoviendo eso, pero a través de un proceso de asamblea constituyente popular plurinacional en Guatemala, ya que vemos que el Estado está fallido, ya que vemos que no se responde a la necesidad de los pueblos originarios desde los territorios. Hay una educación que se ejerce en todos los institutos, que es una institución occidental, ¿verdad? Que tiene otro sentido y que no recoja lo que son los conocimientos de los pueblos. Como pueblos indígenas mayas, tenemos nuestros, ahí sí que conocimientos, los abuelas y abuelas, la energía de ellos, ahí sí que conocimientos ancestrales, pero eso no se profundicen en este momento en todos los establecimientos. Por lo mismo que la juventud va perdiendo la historia de Guatemala. Por lo mismo, la juventud desconoce el costumbre, tradiciones, idiomas y trajes por el mismo. Por eso nosotros como movimiento en este momento estamos ahí sí que tratando de poner eso en la mesa. Y ya vemos como en este momento también la juventud ya se entró, cómo también conocer y reconocer y poder entender y apropiar de todos esos valores que los pueblos tienen. Le decimos que hoy en este mes de diciembre
es un mes donde la juventud a nivel nacional está haciendo en Guatemala, están haciendo sus encuentros nacionales. Por la pandemia o el distanciamiento, no lo estamos haciendo conjuntos, sino que estamos haciendo por departamento, ¿verdad? Donde se está valorando mucho los conocimientos ancestrales. Entonces, como movimiento, estamos ahí sí que tratando en este momento cómo poder construir un Estado plurinacional donde se garantiza y se valoran todo lo que son los pueblos en Guatemala. Eso es como movimiento para la liberación de los pueblos y como el Comité de Desarrollo Campesino CODECA a nivel de Guatemala. Gracias por el espacio. Muchas gracias, diputada. Muchísimas gracias por sus palabras. Muy bien, seguimos con la docente universitaria parlamentaria Joana Giselle Bermúdez Lacayo, del país de Honduras. Bueno, ¿cuáles son los retos y desafíos que como país vamos a enfrentar en tema educativo? Muchos. Al inicio les decía que va a haber un antes y un después del ETA, de IOTA y de COVID-19. Con el tema del confinamiento en casa, nuestros niñas y niñas, además de pasar a estar a merced de sus violadores, de sus atacantes, pasaron a la implementación de una forma educativa no tradicional a los cuales no estaban acostumbrados. Si de por sí ya tenemos nosotros problemas educativos, una vez que nuestras niñas y niños se confinaron y empezaron a recibir las clases por la televisión, por la radio, eso obviamente contribuye a que haya un deterioro educativo para nuestras jóvenes. Y más todavía cuando hay comunidades como comunidades indígenas, afro, misquita, pech, lenca, tahuaca, que no hay energía eléctrica. Entonces, al no haber energía eléctrica, eso dificulta aún más la posibilidad que nuestras niñas, jóvenes y niños puedan tener acceso a la educación. Entonces, en tema de inclusión educativa, son grandes retos que el país tiene, a pesar de que ya habían habido avances. Por ejemplo, ya se había implementado la educación bilingüe intercultural, donde una unidad completa, la Dirección de Educación Bilingüe Intercultural, ya había implementado un programa que constaba no solamente de escritura, sino que también capacitación docente, de tal manera que los maestros que que daban clase en estas comunidades, también tenían conocimiento de la cosmovisión en que vivía la comunidad. Pero con el tema del confinamiento y más aún con el tema del IOTA, que ha causado estragos en nuestra infraestructura, tanto escolar como también infraestructura vial, ha dificultado aún más el acceso a la educación de nuestras niñas y niñas en estas comunidades. Eso entonces nos va a poner nos va a aumentar aún más la brecha de desigualdad y de acceso a la información y de acceso a la educación. Nosotros como congresistas, entonces, hemos presentado proyectos a fin de que, a través de CONATEL, que es el ente responsable de la telecomunicación en Honduras, se implemente que se obligue más bien a que las servidoras de telefonía privadas en nuestro país den como parte de su responsabilidad social o garanticen como parte de su responsabilidad social internet gratis a todas las comunidades, especialmente aquellas comunidades que han sido altamente afectadas, para que nuestras niñas y niños puedan tener acceso a la conectividad y así reducir un poco la brecha de desigualdad digital. Y también tenemos otros grandes retos con el tema de la repitencia, la diserción escolar y además con el daño terrible que han tenido la infraestructura en nuestro país. Por eso también como parlamentarias hemos estado hablando con la Secretaría de Educación y con el gobierno central para que se aumente el presupuesto con el único fin de reorientarlos en 3 temas importantes. Uno, lograr que cada niño en nuestro país tenga acceso a un dispositivo móvil. Cada niño en nuestro país tiene acceso a un dispositivo móvil, donde ahí pueda recibir el pan del saber, porque todavía estamos con educación en casa. Y además,
estamos también con el tema de aumentar el presupuesto para becas de los posgrados, porque hoy en día tenemos casi 15,000 jóvenes estudiando con beca 2020 en becas de posgrado, y sobre todo en especialidades o carreras que son prioridad para el país. Por ejemplo, en tema sanitario, teníamos ciertas dificultades con algunas especialidades médicas. Por ejemplo, no teníamos intensivistas, no teníamos muchos epidemiólogos, patólogos forenses. Entonces, Honduras ha reformulado un poco las becas 2020 para que se prioricen los especialistas de acuerdo a las prioridades del país. Y nosotros como parlamentarios también introducimos un proyecto de ley para que ya en este 2021 se pueda incorporar a la currícula educativa de nivel pre-básico carreras como innovación, porque es cierto que puede ver que tengamos muchos dispositivos, pero no sabíamos qué funciones importantes tenían los dispositivos. Innovación y además educar niños que tengan una mentalidad de emprendimiento, de tal manera que cuando ya el niño salga también con una habilidad extracurricular complementaria. Tenemos grandes retos y desafíos, pero tenemos claro que los pilares de inclusión, participación y reducir la brecha digital en nuestras comunidades son prioridad en temas educativos. Falta mucho más por hacer. Lamentablemente Honduras, Nicaragua y Guatemala han sido fuertemente impactados no solamente por la pandemia, sino que también por los 2 huracanes que nos dejaron estragos. Nos han deshecho casi todas las carreteras, infraestructura hospitalaria, infraestructura educativa ni digamos. Entonces sí tenemos grandes retos para este 2021. Gracias. Muchísimas gracias, diputada. Muchísimas gracias por sus palabras, por su semblanza. Ok, pasamos con la siguiente diputada, la cual se acaba de conectar, ya que ha tenido algunos inconvenientes con su internet, con las redes, la cual es Sonia Gutiérrez Raguay, diputada del país de Guatemala. Muy buenos días, mucho gusto de saludarles a todas y a todos. Ahí 1000 disculpas que tuve inconvenientes, pero ya espero estar restablecida. Bueno, en cuanto a este tema, que he tenido la oportunidad de escuchar algunas intervenciones de algunos de los parlamentarios y parlamentarias, quisiera yo complementar alguna información de lo que se da en nuestro país y empezar por decir que el tema educativo, al igual que los otros temas tan importantes a nivel latinoamericano y centroamericano, el tema de educación para el caso de Guatemala sí ha sido uno de los derechos que ha quedado muy limitado hacia la ciudadanía. Y esto porque en efecto durante la pandemia no hubo un control por parte del Estado que nos permitiera garantizar este derecho humano como lo es la educación, desde sus distintas matices. Desde ese entonces pudimos notar una serie de dificultades que ya son parte de un sistema estructural, tanto desde el acceso mismo, porque solo el hecho de acceder a un espacio educativo se vuelve muy reducido para la población guatemalteca. Aunado a ello, las brechas que hay en torno a la pertinencia cultural. Definitivamente que ha sido una lucha constante de que se le ha expuesto al Estado de Guatemala la necesidad de que siendo un país en donde habemos el 60% de población indígena, no es posible que se siga un sistema educativo monocultural y que por lo tanto se esté excluyendo a la gran mayoría de la población indígena. Si bien a lo largo de la firma de los acuerdos de paz a partir de 1996 en Guatemala, que se pueda establecer algunos avances en materia de que se crea un viceministerio de educación bilingüe dentro de la cartera de educación,
el hecho mismo de que se hable de un bono bilingüismo, porque es parte de los incentivos que se fueron generando a los docentes, a las docentes, para incentivarles a una educación bilingüe. Hoy en día sigue eso ausente en lo que confiere a políticas públicas en materia de educación bilingüe. Y aunado a ello, estos son como los temas de carácter sistémico que la veníamos enfrentando desde mucho antes de la pandemia y que se vino a agudizar más con la pandemia y ahora con las dos últimas tormentas tropicales, que al igual que otros países de Centroamérica, también ha golpeado fuertemente a Guatemala, que son las tormentas ETA y la tormenta Iota. Estos dos, a lo que nos conlleva, nos viene a develar una serie de falencias por parte del Estado y que viene a agudizar más la situación para la niñez, para la juventud de la comunidad educativa, porque se vuelve a encontrar a un sistema, un Estado que no prioriza en su niñez, no prioriza en un derecho tan prioritario como lo es la educación. Y entonces los grandes vacíos y ausencias que a lo largo de estos años hemos tenido es, en efecto, que sale a reducir la necesidad innegable de reducir esa brecha digital, que es el gran rezago que tenemos como país. No tenemos infraestructura física en condiciones dignas para poder tener a un estudiantado en condiciones de dignidad. Hay de por sí infraestructura con carencias que no permiten generar condiciones óptimas para una educación de calidad. La inclusión de los pueblos indígenas en el sistema educativo sigue siendo marginado. Nos hace falta una educación digna y de calidad. A todo ello, creo que algo que sí debemos de concluir, que de todos estos fenómenos que hemos tenido como país, es que ya no es suficiente hablar de pertinencia cultural. En efecto, coincido con lo que ya decía mi colega, la diputada Vicenta Jerónimo, que estamos en una etapa en Guatemala, al igual que otros países de Latinoamérica, de hacer un nuevo pacto social en donde podamos tener, en efecto, un nuevo modelo económico, un nuevo sistema político, jurídico y, por supuesto, un nuevo modelo educativo. Esto es lo que en efecto nos deja a colación a todo este proceso que hoy estamos enfrentando en Guatemala y en otros países. Guatemala constituye un país eminentemente de pueblos indígenas y no se puede seguir relegando a esa mayoría de la población guatemalteca. Todo el conocimiento, todo el pensamiento, ese conocimiento ancestral que se refleja desde la oralidad de los pueblos tiene que adoptarse mediante un nuevo sistema educativo. Pero esto va a ser posible si hablamos de ese nuevo pacto social. Por eso no es raro que en Guatemala hoy esté exigiendo la ciudadanía una constituyente. ¿Para qué? Para hacer de este Estado como lo que es un Estado donde coincidimos, en donde cohabitamos distintos pueblos, un Estado plurinacional, y ahí los pueblos tenemos que decir qué tipo de educación es la que tiene que impartirse a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque ya vimos que este sistema que hoy tenemos excluye y que hoy nos terminó de develar con estas tragedias que lastimosamente ha golpeado a nuestro país. Pues muchas gracias, quería abonar un poco en torno al tema. Muchísimas gracias, diputada, por su semblanza. Pues bueno, damos por finalizado el primer encuentro de legisladores de América, parlamentarias y parlamentarios, dialogando por la educación. Doy la palabra y el uso de la voz al doctor Eduardo Carrión. Quiero agradecer y reconocer a las y a los diputados. Quisiera en galería poder también que tuviéramos esta vista para la gente que nos está acompañando en este encuentro. Muchísimas gracias a ellas y a ellos,
al diputado Alejandro, a la diputada Joana, a la diputada Sonia, a la diputada Tania y a la diputada Vicenta. Finalmente han dado ustedes, primero han sido muy puntuales en los temas y las observancias que hay en cada uno de los países. Y creo que el gran resultado de este encuentro en el que se puede compartir es que se puede demostrar no solamente a México, sino a los países que están formando parte de este encuentro de legisladores, que no importa la nación, sí es una prioridad hablar de paz y sí es una prioridad hablar de educación. Y que si empezamos a cerrar esta brecha de desigualdades, y yo escuchaba con gran atención la participación de cada uno y cada uno de los legisladores y hacía mis anotaciones porque creo que estas memorias que saldrán en abril 2021 de lo que fue la cumbre, las iniciativas de las que ustedes han hablado, los logros que se han alcanzado en sus países en la implementación efectiva de la construcción de paz vista desde el trabajo legislativo, va a permitir encauzar a muchos de los proyectos juveniles. Yo les decía a los jóvenes que han participado en la cumbre que a veces ellos sienten que van caminando solos con sus proyectos y que nadie los pele, que no hay diputados o que no hay legisladores que les hagan caso o que sus iniciativas pueden ser las iniciativas más modernas o innovadoras, pero quizá también muchos de los legisladores están hablando en la tribuna de estos temas y debemos ir cerrando la comunicación entre lo que la sociedad sabe, entre lo que los jóvenes saben, entre lo que el gobierno hace y lo que los legisladores están haciendo, para que cada vez sea más fácil poder entender al menos el concepto de paz y de paz no vista desde una plataforma como la que brinda incluso Naciones Unidas, sino la paz vista desde el ser humano como, como miembro y ciudadano del mundo. Entonces, si los ciudadanos nos encontramos en paz, vamos a poder generar en colectividad a nuestras familias y a nuestras sociedades este mundo en paz. Quiero agradecer rapidísimo y me gustaría nada más para que la gente que nos está viendo en este foro cerremos de esta manera. Me gustaría que en el orden que pasaron pudiéramos despedirnos con un mensaje o una frase que les represente a ustedes. Quisiera cederle la palabra al diputado Alejandro Viedma. Muchas gracias. Ya para concluir, reconocer el trabajo que están haciendo en la cumbre continental. Todo mi reconocimiento de verdad a las compañeras legisladoras que participaron, a mi amiga y compañera también Flora Tania. Concluiría diciendo una frase que es insignia por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha dicho él en múltiples ocasiones. Y que creo que a las compañeras legisladoras les puede hacer mucho sentido. Primero los pobres. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero ceder el uso de la voz a la diputada Tania Cruz. Sí, bueno, ahora sí agradecer el gran esfuerzo que hacen todos ustedes y para llevar a cabo este tipo de actividades. Son muy importantes dar a conocer pues, al mundo entero todas nuestras actividades que como legisladores realizamos y pues seguir sumando esfuerzos. Hay mucho por hacer por los temas educativos y por el país en general. Simplemente sigamos trabajando y pues bueno, a entregar siempre lo mejor de nosotros como seres humanos. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Tania. Mucho por hacer efectivamente. Cedo el uso de la palabra a la diputada Vicenta Jerónimo. Gracias, en primer lugar, gracias al espacio que nos concede, ¿verdad? Para poder compartir, ahí sí que es el trabajo o los conocimientos, el problemático que se vive en cada país.
agradezca con esa participación y ahí sí que con todos los hermanos y hermanas que están en esta plataforma. Bueno, uno de los mensajes, la lucha de los pueblos hasta la victoria siempre. Gracias, hermanos. Muchas gracias, diputada. Siempre es un honor tenerla en este escenario virtual de Inteligencia Educa. Por segunda ocasión, siempre mi abrazo y mi reconocimiento. Ya sabe que la queremos mucho en este país. A continuación, quiero ceder el uso de la voz a la diputada Johanna Bermúdez, por favor. Bueno, primero agradecerles por este espacio de participación. Sabemos que es importante escuchar y sobre esa experiencia aprendida ir construyendo. Quiero felicitar a un joven, William Landaverdi, que es el que ha estado en comunicación constante para que aquí los partícipes del Congreso Nacional tengamos este espacio internacional y entendamos que es vital tomarnos de la mano con la Agenda 2030. Tenemos mucho que construir. Estamos, creo, en la vía correcta. Tenemos que seguir trabajando con todos los sectores, entre ellos la juventud, que son nuestro relevo obligatorio, las mujeres, que hoy en día estamos demostrando liderazgo, pues los 7 países con mejor gestión en el mundo son liderados por mujeres, a pesar de que las mujeres estamos demostrando liderazgo, todavía la representación en todos los escenarios de poder estamos siendo subrepresentadas. Sin embargo, estamos avanzando y para que haya paz y democracia, la mujer debe estar. Para que haya paz y participación, la mujer debe estar. Para que haya paz, inclusión y equidad, la mujer está. Porque es justo la mujer la que hoy en día representamos la mayoría de nuestros pueblos. Somos la mujer la que Dios nos da la dicha de parir y además la parte social no es del reto de construir, consensuar y sobre todo educar a nuestros hijos, darle valores a nuestros hijos. Por lo tanto, no hay ningún hombre, siempre digo, no hay ningún hombre sobre esta faz de la tierra que no haya sido educado, amado, perdonado, cuidado, mimado, consentido por una mujer. Entonces, si la mujer lo ha hecho a él como un hombre exitoso, obviamente es porque la mujer es exitosa. Por eso que es importante que a través de la plataforma entendamos que la mujer es pilar importante en el desarrollo del país, que la mujer es esencial en la definición, en la construcción de la paz, y que es la mujer la que esté en la casa constantemente informando al niño, dándole valores de tal manera que podamos vivir en paz y en armonía. Yo igual un mensaje final que quiero decirles es que ante cualquier reto que tengamos, desafío que tengamos, obstáculo que tengamos, nuestra actitud marca la diferencia. Y esa actitud lo que nos hace entonces decir que como madre, como esposa, como amiga, hoy en día como mujer política funcionaria, donde nos hemos convertido en la voz de aquellos que han sido clientemente excluidos, es vital que entendamos que tenemos el carácter para avanzar y construir, la humildad para reconocer las cosas que no hemos hecho bien, pero que estamos interesados en continuar haciendo las cosas bien, y la fuerza que nos dan los ancestros, nuestra espiritualidad, nuestra alma ancestral, esa fuerza que nos da el turbante de una mujer. Queremos decirle que estamos para servirles y que sin mujer no hay democracia, sin mujer no hay educación de calidad, sin mujer no hay prosperidad en el país, sin mujer no hay bienestar. Tenemos la fuerza para continuar haciendo las cosas bien. Es el año de las mujeres, el año de los afrodescendientes e indígenas. Bendiciones a todos. William, gracias por todo. Bendiciones a todos, y es importante. Aún estamos en pandemia. Todavía estamos en pandemia, por lo tanto, no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir utilizando todo el equipo de bioseguridad, y en la parte más esencial es el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, más el lavado de mano o el gel con alcohol. Gracias por este espacio de participación, y recordemos, nuestra actitud marca la diferencia. Bendiciones a todos. Feliz mañana, feliz tarde, feliz mediodía. Muchísimas gracias, diputada Johanna. Yo quiero dar un aplauso a todas las mujeres del mundo
porque efectivamente, pese a que se han abierto grandes escenarios y grandes espacios, hay ausencias por las que se deben trabajar. Quiero dar el uso de la voz a la diputada Sonia Gutiérrez. Muchísimas gracias. Yo únicamente quisiera, a nombre de la bancada a la cual represento, que es la bancada del Movimiento Político WINAC, que estamos acá en el Congreso, quiero profundamente agradecer esta oportunidad que nos permiten a nosotros intercambiar nuestra experiencia, pero además un espacio de sumo aprendizaje, porque entonces el habernos escuchado todas y todos nos permite visualizar que sí estamos transformando desde nuestros espacios políticos, desde nuestro ejercicio parlamentario, y esto es en verdad muy motivador. Quiero agradecer especialmente a William, a todos los organizadores que hicieron posible esta oportunidad y decirles que dentro de todo lo que hemos abordado, el tema educativo sigue siendo un tema sumamente fundamental. Creo que el aporte que cada uno de ustedes hace en sus países nos permite ir identificando que la educación y que los gobiernos deben enfocar una mayor inversión en la educación. ¿Y esto por qué? Porque en la medida en que se invierte en educación, nos garantiza una mayor dignidad, una mayor calidad de vida para los ciudadanos, que es lo que buscamos todas y todos. Quiero agradecer profundamente también a las colegas, a los colegas diputados y diputadas con quienes hoy hemos tenido esta oportunidad y que yo esperaría que no sea la única oportunidad que tengamos esos espacios abiertos de diálogo, de reflexión, pero sobre todo de ir haciendo transformaciones para una mejor humanidad. Muchísimas gracias desde Guatemala y todo mi aprecio para ustedes y que tengan un excelente día. Así es, se tiene que hablar de justicia, de responsabilidad y de valores. Me encanta que esta tarde los legisladores nos han dejado una muestra muy, muy clara sobre si hay que legislar, si se requiere educación, si se puede construir la paz, pero tenemos que apostarle a la responsabilidad con las mujeres, con los pueblos indígenas, con los grupos vulnerables, acabar con la corrupción, generar menos hambre. ¿Y cómo se genera menos hambre? Generando más oportunidades, creyendo más en los sueños. Por ello, la imagen de esta cumbre continental son las niñas y los niños, y este escenario viste a ello. Es la representación del corazón, del cerebro y de los ojos y la mirada de quienes nos están reclamando y exigiendo un futuro mejor. Este es un aplauso para las y los diputados de América. Muchas gracias, diputada Joana, diputada Sonia, diputada Tania, diputado Alejandro, diputada Vicenta, Jonathan, te mando un abrazo, muchas gracias por tu moderación y sigan el programa de la cumbre. Esto fue el encuentro de legisladores de América, legislando por educación, construyendo un nuevo mundo, una nueva historia. Muchas gracias, continúen en la transmisión. Bien. Gracias por acompañarnos a todas y a todos ustedes, diputados. Quedo a sus órdenes y haremos llegar a